Mario Vargas Llosa, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, nos lleva nuevamente al Perú, pero es un Perú distinto al de sus primeras novelas. En El héroe discreto nos muestra un Perú distinto, un Perú más moderno, con problemas diferentes. En la entrevista con Sarmiento tuve la oportunidad de conversar con Mario Vargas Llosa acerca de esta nueva novela. Mario Vargas Llosa es escritor peruano. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. También ha recibido el premio Una vida por la libertad de Caminos de la Libertad. Acaba de publicar El héroe discreto y para mí siempre es un gusto conversar con Mario Vargas Llosa. Mario, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Está regresando a un México gobernado nuevamente por el PRI. ¿Cómo ves las diferencias? ¿Cómo ves este PRI con el que teníamos hace más de una docena de años? ¿Cómo estás viendo a México? Afortunadamente creo que no es el mismo. Creo que es un PRI muy distinto. Creo que hoy día México es una democracia imperfecta, pero es una democracia. Todas las democracias son imperfectas, finalmente, ¿no? Todas son imperfectas. Tienen distintos grados de imperfección y creo que una de las cosas interesantes en México es la manera como se ha ido democratizando lo que en una época me pareció la dictadura perfecta. De hecho, hoy día es un país abierto, pluralista, donde hay una vida política, digamos, muy intensa y al mismo tiempo una libertad de expresión, de crítica bastante grande. Creo que las instituciones están empezando a funcionar. Hay, digamos, un desarrollo social, económico, que a mí me parece muy positivo, no solo para México, sino para América Latina. Así que creo que, digamos, este PRI no es el PRI de hace 20 o 30 años. Creo que realmente se ha ido democratizando y ojalá se siga democratizando, porque eso será bueno para México y será bueno para América Latina también. Me imagino que las verdaderas democracias, las verdaderas dictaduras perfectas son las que nunca abandonan el poder, que hay varias de ellas. Exactamente, sí, sí. Bueno, todavía tenemos algunas dictaduras perfectas. Aunque no creo que se pueda llamar una dictadura perfecta. Cuba, por ejemplo, pero en fin, dura ya 50 y tantos años. Hay un aspirante a la dictadura perfecta que no va a conseguir sus objetivos, que es claramente Venezuela, que va de catástrofe en catástrofe. Pero creo que lo más importante en América Latina hoy día no es eso, no es que haya dictaduras todavía o semidictaduras, sino que el grueso de América Latina es democrática, y la democracia parece arraigarse cada vez más, parece difícil que vuelva otra vez el ciclo ese siniestro de pequeñas democracias transitorias y luego largos periodos dictatoriales. Mi impresión es que eso no ocurre hoy día en América Latina y no va a ocurrir en el futuro inmediato, por lo menos. Creo que hay otro aspecto que es muy interesante. Tenemos unas derechas democráticas y unas izquierdas democráticas, y eso es una gran novedad en la historia de América Latina. Eso es algo que puede darle a América Latina por fin estabilidad y, digamos, renovación de poderes de manera pacífica a través de procesos electorales. En fin, la civilización, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo te reciben los peruanos en Piura cuando estás haciendo investigación o cuando por lo menos te quieres empapar un poco del ambiente? Pues mira, me ayudaron mucho, me mostraron mucho la cara nueva de Piura, que ya no corresponde mucho a la de mi memoria, de mis recuerdos, pero con mucho cariño, la verdad. Es una relación extraña la que tengo yo con Piura, porque en realidad solo he vivido 2 años en Piura, de los 70 y tantos que tengo, y sin embargo, las cosas que viví, los recuerdos que me dejaron esos 2 años, son tan ricos que yo podría pasarme el resto de mi vida escribiendo historias situadas en Piura, algo que no me ocurre en ciudades donde he vivido muchísimo más tiempo, por ejemplo, y en las que he tenido, por supuesto, también muchísimas experiencias. Sin embargo, Piura es una presencia muy viva, siempre renovada, joven en mi memoria, y yo creo que eso es lo que explica
cierta nostalgia que impregna un poco las páginas de este libro, ¿no? Sigues publicando de forma constante El héroe discreto ahora, pero en realidad casi no pasa un año y medio en que no veamos una nueva obra tuya. Además, podemos leer tus columnas aquí en México en el periódico Reforma, pero pues también en periódicos internacionales. ¿No paras nunca de trabajar? No, nunca. Porque para mí el trabajo no es la idea de trabajo está asociada a la idea de servidumbre. Pues en mi caso no ocurre así. Para mí el trabajo es el placer. Realmente yo gozo escribiendo, aunque me cueste mucho trabajo y me haga pasar malos ratos, es un inmenso placer escribir. Y yo creo que es lo que me mantiene vivo, lo que organiza realmente mi vida, mis horarios, toda mi agenda, es mi trabajo de escritor. Creo que tengo la felicidad realmente de poder dedicar mi vida a lo que me gusta, así que, pues sí, espero mantenerme vivo mientras la cabeza aguante, ¿no? A la distancia, ¿cuáles son tus recuerdos, buenos o malos, de algunos escritores mexicanos con los que has tenido contacto, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes? Pues malos creo que no tengo ninguno, fíjate. No he tenido enemigos mexicanos, ninguno. Todos los escritores, desde el primero que conocí, que fue Emilio Pacheco. Ah, sí, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco fue el primer escritor mexicano que conocí el año 62. Gran poeta. Gran poeta, gran persona también. Sí, nos hicimos muy, muy amigos. Estaba por salir su primer libro de poemas y después conocí a muchos escritores mexicanos con los que he guardado muy buena relación. Bueno, Carlos Fuentes fue muy amigo, por supuesto. Con él nos vimos muchísimo en muchas partes, en muchos lugares del mundo. Y la verdad, bueno, conocí a Rulfo mucho menos que a los otros. Lo conocí en un periodo en que mantenía él una enorme discreción, reserva. Era muy difícil tener una comunicación con él, porque casi no hablaba, sí, pero siempre lo admiré mucho casi como no hablaba escritor. Y casi no escribía, en realidad. Bueno, ya no escribía prácticamente en esa época, ¿no? Daba una impresión de modestia, de humildad, de timidez. Era una de esas personas que resultaba difícil conciliar la persona y la obra, ¿no? La obra de él es tan rica, tan sutil, tan inteligente, es una obra que muestra una seguridad frente a lo que es la vida, frente a lo que es la muerte, frente a lo que es la infelicidad. Y sin embargo, viéndolo a él, uno tenía la impresión de alguien extremadamente apocado, como aplastado por el peso de la vida. Realmente es uno de esos casos para mí insólitos en que el escritor y la obra parecen a años luz de distancia, ¿no? No era el caso de Fuentes, por ejemplo. Carlos era tan brillante hablando como escribiendo, como pronunciando un discurso. Había una identidad total entre lo que era la obra y la persona, ¿no? ¿Tu opinión de Elena Poniatowska la has leído? Pues sí, claro que la he leído. Bueno, me alegró mucho que Elena recibiera el premio Cervantes y que al fin, digamos, una novelista mujer, porque hay muy pocas que hayan recibido el premio Cervantes, cuarta. Así que es la cuarta en toda la historia. ¿Cuántas? Ha habido 4 mujeres. Cuatro solamente. Elena, sí. Sí, pues muy bueno, pero me parece muy justo, muy bien. De Elena Poniatowska, sobre todo, yo recuerdo los reportajes. Es muy buena novelista, sin ninguna duda, pero el documento que ella dejó sobre la matanza de Tlatelolco es un libro absolutamente extraordinario, que al mismo tiempo que una proeza periodística, es una proeza literaria, porque el libro está maravillosamente bien escrito, maravillosamente bien organizado, como si se tratara de una novela, y en realidad es un reportaje periodístico. Y hoy día podríamos decir un libro de historia contemporánea fundamental de un México que esperemos haya quedado en el pasado para siempre, ¿no? Encuentro en El héroe discreto una trama pues policial casi, de alguna forma hay una extorsión, hay una amenaza, un movimiento de esta trama de gran rapidez, un poco como diferente de lo que hemos visto en los últimos libros de Mario Vargas Llosa. ¿Tuviste alguna decisión de cambiar el estilo que has utilizado o cada libro es distinto? No, mira, yo, digamos, nunca tengo una idea previa de lo que debe ser la estructura de una historia.
A mí la historia es la que me va imponiendo la estructura, me hace ir descubriendo poco a poco la organización que debe tener la historia para aprovechar mejor, para hacer más persuasiva la historia. Yo comienzo a escribir una novela, incluso teniendo claramente los personajes, lo que quiero que sea la trayectoria, a ciegas, sin tener realmente ninguna idea de cuál va a ser la organización, cómo va a encararse, digamos, el hecho central, los hechos centrales. Y es el trabajo mismo, poco a poco, el que me hace descubrir la forma que creo que es la más adecuada, ¿no? O sea que siempre la forma está al servicio y depende fundamentalmente de la historia que quiero contar, ¿no? ¿Te relees alguna vez? ¿Relees tus propias obras? No me releo nunca. A veces tengo que releer cosas mías cuando algún traductor me hace preguntas y no me gusta nada hacerlo, la verdad que, porque aquello ya es lo definitivo, ¿no? A mí me gustaría estar corrigiendo siempre, así que no me gusta releerme, pero algunas veces no hay más remedio que hacerlo, ¿sí? Mario, ¿algún libro al que regreses una y otra vez, que sea de estos libros que te marcan, de estos libros que se convierten en libro de cabecera? Mira, los autores que más me han marcado, que más me han instruido, que más me han hecho gozar, los releo. Y además cada vez releo más a escritores que admiré mucho. Pero si tengo que nombrar uno, seguramente Faulkner. A Faulkner lo releo siempre. Es uno de esos escritores que nunca me ha decepcionado. Me ha pasado... ¿Lo lees en inglés? Lo leo en inglés, sí. Yo creo que aprendí a leer en inglés para tratar de poder leer a Faulkner en su lengua original. Me deslumbraron tanto las primeras novelas de Faulkner que leí en traducción. Además, inmediatamente descubrí que un escritor como Faulkner es imposible que no pierda algo en una traducción. Que es el caso de Joyce, por ejemplo. Es imposible que un escritor cuyo talento está tan centrado en el lenguaje suyo, en el dominio del lenguaje, en el genio de su lengua propia, no pierda en las traducciones. Entonces, mi empeño en leer inglés fue fundamentalmente poder leer algún día Faulkner en inglés. Si tú quisieras decirle a un lector tuyo, bueno, te recomiendo que leas El héroe discreto, no sé si lo has visto, es un libro de Mario Vargas Llosa, y te recomiendo que lo leas por esto. ¿Qué le dirías a este lector? Bueno, le diría, pues espero que te produzca, digamos, este libro, el placer que me ha producido a mí escribirlo. Se nota el placer a propósito. Sí, he gozado escribiendo este libro, digamos, gozo escribiendo todos los libros, pero algunos me dan mucho más dolores de cabeza que otros, aunque a la larga el placer sea perfectamente una compensación de todas las dificultades, ¿no? Pero este libro lo he escrito realmente gozando de todo lo que iba haciendo, de todo lo que iban haciendo los personajes, descubriendo en los personajes siempre cosas que los hacían para mí más simpáticos, más atractivos. O sea, ha sido verdaderamente un ejercicio de placer, un ejercicio hedonista escribir El héroe discreto. Así que es lo que le diría al presunto lector. Bueno, espero que te haga pasar tan buenos ratos como me hizo pasar a mí al escribirlo. Mario Vargas Llosa, autor de El héroe discreto, una novela publicada por Alfaguara. Quiero agradecerte esta conversación. Pues nada, muchísimas gracias a ti también. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.